Bienvenidos a la serie número 4 de las emociones. Soy Maripili Golpe López, psicóloga del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Para darle continuidad a las emociones que venimos trabajando, les voy a invitar en esta serie a aproximarnos a la experiencia de la tristeza. La tristeza es una de las emociones básicas humanas, junto con el miedo, la rabia y la alegría. Son emociones, como todas las emociones, que nos ayudan a la supervivencia, a conectarnos incluso con un sentido ético de la experiencia de vida y del misterio de la vida. Nos conectan, como ya hemos visto, con aspectos de la experiencia interna y externa que le dan un sentido más amplio y más completo a nuestro vivir. Yo quisiera primeramente invitarlos a pensar en el tema del dolor y el sufrimiento en nuestra vida. Usualmente, y bueno, puede ser natural, evitamos el dolor, sentir el dolor, pero es algo inevitable. Por ejemplo, cuando nos golpeamos un dedo, sentimos dolor. Y esa sensación en nuestro cuerpo nos ayuda a ponerle atención a lo que ha pasado allí, a lo que necesitamos atender, sea porque se produjo una herida, un pequeño morado o hematoma, y hay que atenderlo, sencillamente atenderlo. Asimismo pasa con las heridas psicológicas. Las heridas psicológicas también tienen que ver con el dolor, y si no las vemos, si no las atendemos, eso nos trae consecuencias a posteriori que pueden ser mucho más complicadas. Entonces no le tengamos, digamos, tanta resistencia a sentir el dolor. Sufrir y el dolor es eso, es una manera de sentir, tiene que ver con la percepción y con la interpretación que hacemos de la experiencia, de nuestra historia de vida, de nuestras creencias. Y decía Juan Pablo II sobre el dolor: el sentido del sufrimiento es un misterio, pues somos conscientes de la insuficiencia e inadecuación de nuestras explicaciones. Es decir, nuestra comprensión racional es limitada. En cambio, aproximarnos al sentir, incluido el dolor, nos puede dar una visión mucho más amplia. Aquí hay un cuento de Buda que les quiero compartir. Cuentan que en la vida de Buda, una madre acudió a él llevándole a un niño muerto para que se lo curase. Y oyendo sus gritos, los discípulos de Buda pensaban que esta mujer estaba loca, pidiendo lo imposible, y se reían de ella. Pero Buda pensó que si no podía resucitar al niño, podía al menos mitigar el dolor de aquella mujer ayudándola a entenderlo. Por eso le contestó que para curar a su hijo necesitaba unas semillas de mostaza muy especiales, unas semillas que se hubieran recogido en una casa en la que los 3 últimos años, al menos, no hubieran sufrido algún tipo de dolor o padecido la muerte o pérdida de algún familiar o ser muy querido. La mujer, al ver alimentada así su esperanza, se precipitó a la ciudad buscando esas milagrosas semillas.
Comenzó a llamar a puertas y puertas. En unas había muerto un padre o un hermano. En otras alguien se había vuelto loco. En las de más allá había un viejo paralítico o un muchacho enfermo. Cuando cayó la noche y la pobre mujer volvió a Buda con las manos vacías y con el corazón en paz, porque había descubierto que el dolor era algo que compartía con todos los seres humanos. Entonces, veamos que la pérdida es una situación inevitable en la vida y muy asociada a la experiencia de la tristeza. Desde que nacemos experimentamos pérdidas. Mientras estábamos gestándonos en el útero de nuestra madre, pues teníamos una serie de condiciones que parecían muy plácidas. Pero la primera pérdida es salir de ahí, del mundo protegido, suave, caliente, del útero materno. Algunos dicen que le llaman el trauma del sufrimiento. Yo les invito a que veamos con más naturalidad las pérdidas y entendamos que son parte de la vida. Necesariamente siempre nos van a acompañar. Recordemos una primera pérdida en nuestra vida que no haya sido tan importante, tan significativa, pero que estuvo ahí. Quizás una mascota, quizás cambiarnos de colegio, quizás ya no vivir en el mismo vecindario, o que papá o mamá perdieron su trabajo, o que los padres se separaron, aunque eso puede ser mucho más significativo. Recuerda cómo lo asumiste, cómo lo viviste. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo lo manejaban en la familia? Porque buena parte de esas creencias sobre las pérdidas las hemos aprendido en nuestra familia, con nuestros amigos, en la escuela o en nuestra cultura. Rafael López Pedraza, analista junguiano que vivía en Venezuela, decía que la cultura del venezolano es la cultura del chévere y que aunque eso puede ser muy lleno de entusiasmo, también nos hace evitar con mucha facilidad cualquier experiencia de dolor, de tristeza o de pérdida. No hablamos de las pérdidas, le rehuimos a las pérdidas, pero ellas nos pueden traer muchos aprendizajes interesantes. Ese balance en nuestra vida constante, día a día, de pérdidas y ganancias, es importante. Esa contabilidad personal, lo que se fue, lo que ya no está, lo que no es lo mismo, y que obviamente para cada uno de nosotros no es igual. Para alguien puede ser muy, muy impactante cambiarse de colegio porque a lo mejor sus mejores amigos están allí y sin ellos se siente muy solo, pero para otra persona puede ser irrelevante. Por eso en esto de las pérdidas es muy importante entender lo que significan para cada quien y no querer meternos en la misma camisa de fuerza a todos. Preguntemos, ¿qué significa esa pérdida para ti? ¿Qué sientes que perdiste? Eso es lo importante. Cuando aparecen las pérdidas y por tanto la tristeza asociada a esas pérdidas, nuestro cuerpo y nuestra mente empiezan a enlentecerse y hay que darle espacio a eso, respetar ese nuevo ritmo. Nuestra capacidad de respuesta está más lenta, disminuye. Los pensamientos, la capacidad para procesar algunas cosas. Y eso también tiene una finalidad. La finalidad de llevarnos, de traer a nuestra vida
el recogimiento, la introspección, la posibilidad de reflexionar sobre esa pérdida. Y si la queremos evitar de una forma, que nos resistimos a ella y queremos taparla con su contraparte, que puede ser la alegría o incluso la euforia, no pasa nada, vámonos de rumba, vamos a tomarnos algo para no sentir. No le damos espacio a la reflexión ni a la introspección necesaria para entender eso que hemos perdido y para darle una nueva significación a nuestra vida. Hoy día, con lo que enfrentamos, evidentemente hemos perdido muchas cosas. Y necesitamos pasar por ese proceso de asimilación y aceptación de la pérdida. Hemos perdido un estilo de vida, a veces algunos han perdido su trabajo, su casa, su sueldo. Evidentemente, cada una de esas pérdidas tiene distintas consecuencias para cada quien. Demos espacio para entender y resignificar qué representa esa pérdida en mi vida y poder desde ahí, desde ese recogimiento, desde esa lentitud, desde esa introspección, poder luego de la asimilación, poder encarar esta nueva condición de vida. Tenemos que también diferenciar tristeza de depresión. La tristeza es la emoción per se. La depresión es un estado y una condición que puede también acompañarnos y que puede ser parte de un proceso de duelo natural que luego abordaremos. Pero también puede ser un estado mucho más intenso de tristeza, incluso que sea complicado por no atender a tiempo esa tristeza y esa pérdida. Llegar a ser incluso un cuadro clínico, un trastorno. Pero para llegar ahí hay que cubrir una serie de condiciones, elementos que los tiene que evaluar un especialista. Por ejemplo, un médico psiquiatra, un psicólogo clínico, un psicoterapeuta, psicólogo que sepa de estas cosas. Espero sea de provecho y nos demos el espacio para darle la acogida a la tristeza en nuestra vida. A veces la tristeza también se disfraza para no verle la cara. Se disfraza de irritabilidad, se disfraza de rabia, se disfraza de mal humor o se disfraza de euforia exagerada. ¿Para qué? Para no verla. Y eso es muy común, por ejemplo, en los niños y en los jóvenes. También en nuestros adultos, cuando exageramos, por ejemplo, en la cantidad de trabajo, en las ocupaciones, en no tener espacios libres para poder estar con nosotros mismos. Hasta la próxima.